La lluvia golpeaba suavemente la ventana mientras Ricardo abría lentamente la puerta de su casa. Después de un largo día de trabajo, esperaba ser recibido por el cálido abrazo de su esposa, Marta. Sin embargo, la casa estaba extrañamente silenciosa. La llamó varias veces, esperando escuchar su voz respondiendo desde algún rincón de la casa, pero no hubo respuesta. Pensando que Marta tal vez había salido a hacer compras o visitar a una amiga, Ricardo caminó hacia la habitación de la pareja. Su corazón latió con fuerza al darse cuenta de que el armario estaba vacío y no había rastro de la ropa, zapatos o accesorios de su esposa. El espacio, antes lleno de sus pertenencias, ahora tenía un vacío sombrío. La sensación de incomodidad y preocupación crecía en su pecho. Con el corazón latiendo rápidamente, Ricardo corrió por toda la casa buscando alguna pista o nota que pudiera explicar la repentina ausencia de Marta. Fue entonces cuando encontró un sobre blanco, cuidadosamente colocado en el centro de la mesa de la cocina. Decía para Ricardo. Abrió el sobre con manos temblorosas, sacando varias fotografías. Las imágenes mostraban a Marta en diferentes lugares del mundo, lugares que Ricardo nunca había visto. En algunas, estaba sola, y en otras, acompañada de personas que él no reconocía. Volteó una de las fotos y leyó la inscripción, Tíbet, 2012. Confundido y conmovido, Ricardo intentó comprender el significado de esas imágenes. ¿Por qué Marta tendría fotos en lugares que, supuestamente, nunca había visitado? ¿Y por qué dejarlas para él ahora? Dentro del sobre, además de las fotos, Ricardo encontró una carta escrita a mano. El texto, escrito con la elegante y curvilínea letra de Marta, comenzaba con mi querido Ricardo. Se sentó y comenzó a leer, intentando absorber cada palabra, cada emoción detrás de esas líneas. Durante años viví una vida que no era completamente mía, escribió. Antes de conocernos tuve aventuras, vi el mundo, conocí culturas y viví pasiones. Siempre creí que, al casarme contigo, el pasado quedaría atrás, olvidado y enterrado. Sin embargo, el pasado tiene una forma curiosa de alcanzarnos, de recordarnos quiénes fuimos y las elecciones que hicimos. Las fotos eran un registro de esos años. Marta había viajado por el mundo, explorando lugares exóticos, encontrándose con personas interesantes y viviendo historias que Ricardo nunca podría haber imaginado. Entre las fotos, encontró una de Marta con un hombre, ambos sonriendo radiantes, abrazados frente al Taj Mahal. En la parte posterior, la inscripción decía, Arabillo, India, 2011. Ricardo sintió una mezcla de emociones, tristeza, confusión, celos e incluso admiración. Era evidente que Marta había tenido una vida rica y compleja antes de casarse con él. Pero lo que le preocupaba era por qué había elegido revelarlo de esa manera ahora, y dónde estaba en ese preciso momento. Con la carta en mano y las fotos esparcidas sobre la mesa, Ricardo pasó horas tratando de conectar los puntos. El peso de las revelaciones era asfixiante y no podía liberarse de la sensación de que había mucho más detrás de esas palabras escritas y las imágenes impresas. La noche avanzaba, y Ricardo, movido por una determinación renovada, decidió que iría tras Marta. No podía simplemente quedarse parado mientras la mujer que amaba estaba en peligro. Prille, al darse cuenta de su decisión, ofreció su ayuda. Si vas tras ella, iré contigo. Conozco a las personas adecuadas y los lugares donde podemos buscar. Ambos emprendieron una búsqueda desesperada, siguiendo las pistas del diario y los contactos de Prille. Durante el camino, enfrentaron varios obstáculos, desde miembros del sindicato del crimen intentando detener su búsqueda, hasta descubrir que varias personas también buscaban a Marta. Sin embargo, lejos de desanimarles, esto solo fortaleció la determinación de Ricardo. En un pequeño pueblo fronterizo, después de días de búsqueda, Ricardo y Prille encontraron una pista prometedora. Un hotel discreto, conocido por albergar a aquellos que querían mantenerse en las sombras. Con el corazón latiendo fuertemente, Ricardo se acercó al lugar, con la esperanza de encontrar a Marta. Y, en una habitación en el último piso, se produjo el reencuentro.
Marta, visiblemente aliviada, corrió a los brazos de Ricardo, mientras Prille observaba con una sonrisa satisfecha en sus labios. Sin embargo, el reencuentro fue breve. Marta explicó que aún no estaba segura y que necesitaba continuar huyendo. También reveló que estaba embarazada. La noticia trajo una mezcla de alegría y miedo para Ricardo. Prometió a Marta que, sin importar lo que sucediera, estaría a su lado, protegiéndola a ella y a su futuro hijo. Juntos, con la ayuda de Prille, el trío comenzó a idear un plan para mantenerse a salvo de las amenazas que los acechaban. Los tres, ocultos en ese desgastado hotel, elaboraban un plan. La noticia del embarazo de Marta añadió un elemento de urgencia a la situación. Pero también reavivó una pasión adormecida entre Ricardo y Marta, haciéndolos aún más decididos a enfrentar los peligros que los amenazaban. Prille, después de algunas llamadas, descubrió que el líder del sindicato del crimen, conocido solo como La Sombra, tenía un interés personal en Marta. Años atrás, Marta había sido testigo de un crimen cometido por él y estaba determinado a silenciarla para siempre. Y ahora, con un bebé en camino, el riesgo era aún mayor. En una noche especialmente tormentosa, mientras discutían los siguientes pasos, un golpe repentino en la puerta los sorprendió. Era un hombre delgado con una cicatriz distintiva en su rostro, ojos que reflejaban décadas de maldad. Se presentó como César, un antiguo amigo de Ricardo, quien se había sumergido en el mundo del crimen. Traía noticias, La Sombra había puesto una recompensa por la captura de Marta, y solo era cuestión de tiempo antes de que alguien intentara reclamarla. Ricardo, sintiendo una ola de desesperación y rabia, enfrentó a César, recordándole sus días juntos, su amistad y lealtad. Marta, con lágrimas en los ojos, protegía su vientre, mientras Prille, siempre alerta, se posicionaba cerca de la ventana, lista para cualquier movimiento sospechoso. César, con una mirada enigmática, reveló que no estaba allí para capturar a Marta, sino para ayudarlos. Tenía cuentas pendientes con La Sombra. La alianza era frágil, pero era una oportunidad que estaban dispuestos a tomar. César guió al trío a través de un laberinto de callejones y pasajes secretos de la ciudad, revelando que, durante años, había sido un informante infiltrado en la organización de La Sombra. Llegaron a un almacén abandonado, donde César había preparado un refugio seguro. El lugar era oscuro y húmedo, pero ofrecía la protección necesaria. Marta, todavía conmocionada y exhausta, se recostó en una esquina del almacén, intentando asimilar todos los giros en su vida. Ricardo, a su lado, intentaba consolarla, mientras Prille y César trazaban un plan para engañar a La Sombra. El plan era audaz, usarían las fotos como cebo para atraer al líder criminal y capturarlo. Por días, el cuarteto vivió en el almacén, esperando el momento adecuado para ejecutar el plan. Durante ese tiempo, los lazos entre ellos se fortalecieron. Marta y Ricardo redescubrieron el amor que una vez compartieron, mientras Prille y César desarrollaban un respeto mutuo, a pesar de sus diferencias y desconfianzas iniciales. Finalmente, llegó el día. Usando uno de los contactos de César, enviaron un mensaje a La Sombra, diciendo que estaban dispuestos a negociar la entrega de las fotos a cambio de seguridad para Marta y su bebé. El lugar elegido fue un antiguo teatro abandonado. El silencio del lugar era ensordecedor, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Sabían que estaban a punto de enfrentar el peligro de frente, pero estaban determinados a proteger el futuro de Marta y su hijo aún no nacido. A medida que el sol se ponía, arrojando un manto de oscuridad sobre el teatro abandonado, los cuatro se posicionaron estratégicamente. Prille y César se escondieron entre bambalinas, mientras Marta y Ricardo esperaban en el centro del escenario, rodeados por viejas cortinas desgastadas por el tiempo. De repente, las puertas del teatro se abrieron lentamente, y una figura alta e imponente entró, rodeada de un grupo de matones armados. Era el Sombra. Sus fríos ojos se fijaron en Marta y Ricardo.
Las fotos, exigió, extendiendo la mano. Ricardo, intentando mantener la calma, tomó el sobre y se acercó a El Sombra. Sin embargo, antes de que pudiera realizarse el intercambio, un grito agudo resonó en el teatro. Desde uno de los balcones superiores, una mujer vestida de negro con un velo cubriendo su rostro apareció, apuntando directamente a El Sombra. Era Clara, la esposa desaparecida de Ricardo. «Pensaste que estaba muerta», dijo con un brillo vengativo en los ojos. «¿Creíste que podrías deshacerte de mí tan fácilmente y quedarte con el dinero del seguro?» Clara reveló que, al descubrir los oscuros planes de El Sombra, decidió fingir su propia desaparición, uniéndose a un grupo rival para derribar al criminal. Con El Sombra distraído, Brille y César actuaron rápidamente, desarmando a los matones y tomando el control de la situación. La sorpresa y traición en la mirada de El Sombra eran palpables. Finalmente fue capturado. El teatro, antes silencioso, ahora estaba lleno de emociones encontradas. Alegría por la captura de El Sombra, sorpresa por el regreso de Clara y un inmenso alivio que inundó al grupo. Ricardo y Clara, aunque aún tenían muchos asuntos pendientes, se abrazaron, reconociendo la profundidad del lazo que los unía. Marta, con su viaje lleno de descubrimientos y desafíos, miraba hacia su futuro con esperanza, sabiendo que, con amigos tan leales, su hijo tendría un comienzo de vida seguro. Al amanecer, el teatro parecía un lugar diferente. La pesadilla de la noche anterior parecía un recuerdo lejano, pero las marcas del enfrentamiento aún eran visibles. César, con su habitual espíritu alegre, comenzó a organizar un plan para transformar el teatro abandonado en un centro comunitario, un lugar donde las artes podrían florecer y la oscura memoria del pasado podría ser reemplazada por nuevos comienzos.